Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Vamos ya, ya hemos culminado lo que es la unidad número 2 de nuestra asignatura de lingüística. Vamos a hacer una recopilación de ciertos términos y considerando siempre que el estudio de la lengua siempre va a ser lo más importante e interesante que tiene el ser humano, ¿no? Porque estudiando su forma de comunicación y el objeto de la lingüística, que en este caso es el lenguaje, nosotros vamos a dar pasos gigantescos en cómo es nuestras relaciones con los seres humanos, cómo nos conectamos con la naturaleza y cómo nos proyectamos hacia un futuro, ¿no? El día de hoy vamos a hacer preguntas para que ustedes tengan sus puntos en lo que es participación, ¿no? La primera pregunta, ¿qué es el signo lingüístico? Y es para la señorita Donoso. El signo lingüístico está compuesto de significado y significante. Significado es el concepto mental y significante la imagen acústica. Muy bien, gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es la lingüística y es para la señorita Olvera. Ya. La lingüística estudia los signos del lenguaje humano articulado, del lenguaje verbal, que es producido por el aparato fonador. La lingüística es la ciencia del lenguaje. Muy bien. Vamos a continuar con la tercera pregunta, que es, ¿cuáles son los tipos de lingüística? Y es para la señorita Helen Camacho. Buenas tardes, máster. Buenas tardes. Entre los tipos de lingüística podemos distinguir, en primer lugar, la lingüística descriptiva o lingüística sincrónica. Esta estudia los componentes de la lengua, las relaciones que estos mantienen entre sí y las estructuras que se forman en un momento determinado. También tenemos la lingüística histórica o diacrónica o evolutiva. Esta estudia las relaciones que unen términos y la evolución de la lengua. Puede ser lingüística comparada histórica, se reconstruye la lengua mediante comparación, o lingüística histórica propiamente dicha, que es gramática histórica, que estudia las transformaciones de la lengua a lo largo del tiempo. Y por último tenemos la lingüística aplicada, que se trata de las aplicaciones prácticas que se han hecho de la lingüística teórica, es decir, traducción, enseñanza de lenguas, etc. Bien, gracias Helen. Vamos con la siguiente pregunta, ¿qué es la lingüística descriptiva? Alarcón. Ya, sí. Ya. ¿Qué es la lingüística descriptiva? Esta lingüística se ocupa de los elementos del lenguaje verbal y describe las clases de palabras, la sintaxis, las reglas gramaticales y la fonología. Es la que nos da la gramática. Bueno, como su nombre lo indica, esta se ocupa de la descripción y el análisis de las maneras en que se opera el lenguaje y es usado para cualquier grupo dado de hablantes en cualquier tiempo. Ya. Continuamos, ¿qué es la gramática? Y es para Cárdenas. Listo, buenas tardes. La gramática es una rama de la lingüística que tiene por objeto de estudio la forma y la composición de las palabras, es decir, la morfología, así también como su interrelación dentro de una oración o de frase, es decir, la sintaxis, a través del cual se determina el funcionamiento de las palabras en una lengua. Tradicionalmente la gramática se la describe como el arte también de hablar y escribir correctamente. Muy bien, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿De qué se ocupa la fonología y la fonética? Pincay. Bien. Bien, Miss. La fonología y la fonética, ¿de qué se ocupan? Bien, respectivamente, estas se ocupan de los significantes sonoros y de sus proyecciones sustanciales. O sea, es decir, la fonética y la fonología se encargan de la faceta sonora del signo. Por otra parte, la fonética se centra más en los sonidos en cuanto a realizaciones materiales y la fonología se encarga de lo relevante del sonido en el seno de un sistema. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es la morfología? Vélez. Buenas tardes, Miss y compañero. Bueno, la morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades.
En estas podemos ver dos tipos de formología flexiva y formología derivativa. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, estas se ocupan de estudiar la estructura interna de las palabras y de esta forma intentar delimitar, clasificar y definir las unidades básicas que forman las palabras, los tipos de palabras que se pueden formar con ellas y los tipos de procesos por las que se forman. Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es la sintaxis? Bajania. Ya se dice que la sintaxis es una rama de la gramática que estudia los principios de ordenamiento y combinación de las palabras y de los conjuntos que están forman dentro de la oración. Esta ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es la semántica? Asensio. Ya, la semántica es el estudio lingüístico y filosófico del significado en el lenguaje, los lenguajes de programación, la lógica formal y la semiótica. También se ocupa de la relación entre significantes como palabras, frases, signos y símbolos, estudia lo que representa su denotación. También nos dice que en el vocabulario científico internacional, dice que a la semántica también se la denomina semasiología, y esta palabra semántica fue utilizada, dice, por primera vez por Michel Briggs, un filólogo francés, y denota una gama de ideas desde lo popular hasta lo altamente técnico. Muy bien, continuamos. ¿Qué es la pragmática? Cuello. Ya, bien, listo. Buenas tardes. Bueno, pragmático para empezar significa práctico. Y el pragmatismo es relativo a la práctica o a la realización de las acciones, más no de la teoría. Pragmático es una disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea. Es decir, las oraciones producen una acción semántica, pero su significado e interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico, ya que una misma oración puede tener varios sentidos diferentes en el contexto. Gracias. Ok, continuamos. ¿Qué es la lingüística aplicada? Flores. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. La lingüística aplicada, si bien es cierto, nace en los años 50 y 60, aunque tiene antecedentes un poco más tempranos. Sin embargo, la lingüística aplicada es un estudio interdisciplinario que constantemente cambia debido a la aparición de nuevas disciplinas, así como el avance de las ya establecidas. Básicamente, la lingüística se centra en los problemas concretos que plantean el lenguaje y las lenguas, y es importante destacar que posee características fundamentales como es de carácter práctico, destaca por su naturaleza interdisciplinar y se auxilia en otros campos de estudio para la resolución de problemas concretos. Gracias. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta, que se refiere a lo que es el carácter o el principio del signo lingüístico en relación a la arbitrariedad, ¿no? Esta la va a contestar Wingla. Buenas tardes. La arbitrariedad del signo lingüístico hace referencia a que el signo es arbitrario, en el sentido que la unión entre el significado y el significante es sin motiva, es decir, convencional. Arbitrario con la relación al significado, ya que el enlace que une el significado con el significante es sin motivo, es decir, no existe motivo o razón por el cual existe una relación entre significante y significado. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es el segundo principio, ¿verdad? De lo que es el signo lingüístico, según Fernández Saussure, que tiene que ver con lo lineal del significante. Fuentes. Buenas tardes, Mil. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el carácter lineal del significante. Bueno, este se desenvuelve sucesivamente en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No pueden ser pronunciados de forma simultánea, sino uno después del otro, en unidades sucesivas que se producen linealmente en el tiempo. Por ejemplo, la oración acabo de llegar. Acabo de llegar debe pronunciarse de manera lineal. Si no se respeta la linealidad del significante, el mensaje ya no tiene sentido. Muy bien. Bueno, hemos terminado con el grupo de preguntas en relación a sus participaciones. En la próxima clase vamos a continuar con algunos estudiantes que todavía están faltando.
pero ya nosotros nos estamos preparando para nuestro examen, que posiblemente sea considerado el día lunes, porque ya les dije que esos son los horarios que nos dan para que se pueda tomar, ¿no? Tanto la seguridad en lo que es el estudio de la lengua tiene que darse por parte del ser humano, ¿no? Y esa seguridad se puede notar en las diferentes ramas de la lingüística. Ustedes tienen que apropiarse de cada uno de estos términos. Por ejemplo, la lingüística es una ciencia que estudia detalladamente a través del tiempo, ¿verdad? Por eso siempre utilizamos la palabra sincrónico y diacrónico, es decir, en lo que es a partir de una evolución que se ha dado, ¿verdad? Y otra que es en el momento actual. Entonces, hay que considerar también desde cuándo sale la lingüística propiamente dicha, considerada como una de las ciencias más firmes. Entonces, por eso es que se dan nombres de algunos lingüistas. El estudio de la lengua no es algo nuevo, o sea, podemos hablar de una lingüística tradicional, podemos hablar de una lingüística moderna, también se puede referir a una lingüística contemporánea. En cada una de estas épocas o etapas históricas siempre hay una persona que lo identifica, o sea, una persona que tiene mucho que ver. Por ejemplo, en la próxima unidad que nosotros vamos a estudiar, que es la unidad número 3, me estoy adelantando un poquito, vamos a ver los métodos de la lingüística. Y entonces ahí, en los métodos de la lingüística, vamos de nuevo a apreciar a filósofos que ustedes de alguna manera ya no lo vimos el año pasado, como Kant. Entonces, porque él es el creador de un método en la lingüística, y eso es importante, ¿no? Entonces, dentro de estas etapas de la lingüística, recuerden esto, su evolución, cómo se dio. En la lingüística tradicional, ¿quién puso las bases de la lingüística? Estamos hablando de Saussure, y estamos hablando de un estructuralismo, es decir, cómo se va uniendo una palabra tras otra, y después ya vemos a un Chomsky que ya no solamente ve, o sea, se basa así en lo que es el estructuralismo de Saussure, pero da un paso más, avanza en una transformación. Entonces, todo esto lo vamos a abarcar en el segundo parcial, lo vamos a ver un poquito más detallado, pero el estudio de la lingüística es una de las asignaturas, como siempre les digo, muy interesantes para poder detallar esta ciencia que de ella salen otras ramas, como ya lo hemos visto, pero nunca olvidar que la lingüística, al igual que la otra materia que nosotros vimos en el semestre anterior, tiene que ver también con la parte de la filosofía, porque la filosofía está considerada como la madre de todas las ciencias. Entonces nosotros tenemos que conectar esta parte de la lingüística como un saber, cómo se relaciona con la filosofía. Y eso es lo que nosotros de pronto lo podemos ver en el próximo parcial, ¿no? Sino que yo me adelanto un poquito para que ustedes se den cuenta de todos estos puntos importantes. O sea, ya detallar cuál es la naturaleza del signo lingüístico. Hay solamente dos elementos en esa naturaleza, significado y significante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la imagen acústica? Podría también ser una pregunta. ¿A qué llamamos signo lingüístico? O sea, son preguntitas que nos van a ayudar, ¿verdad? Que van a contribuir para que nuestra vasta cultura en el conocimiento del lenguaje sea más amplia. Y no nos quedemos callados cuando alguna persona utiliza esta terminología y nosotros no sabemos qué decir, qué pensar, porque no es tan común, no es tan usual, se podría decir, que utilicen este tipo de terminología. Pero los estudios avanzados de la lingüística han sido muy profundos, y nosotros tenemos tesis en relación a estos temas. Solo en signo lingüístico, créanme que se puede desarrollar una tesis. Solamente en la evolución o en los diferentes tiempos de lo que es, por ejemplo, la lingüística moderna y la lingüística contemporánea, la que nosotros tenemos, o sea, ahí podríamos nosotros también hacer otro proyecto, otras definiciones, otros estudios,
Y así podemos nosotros nutrirnos, porque a mí siempre me gusta utilizar este término, nos nutrimos con este saber o con esta ciencia. Hasta aquí voy a llegar con lo que ustedes han hecho el día de hoy, la clase de hoy, con la participación. Si me faltan todavía estudiantes, lo haré el próximo miércoles. Recuerden estar preparados y predispuestos a hacerlo, porque de aquí ya no vamos a tener más tiempo. ¿Ok? Que pasen bien, chicos.